Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos listos para arrancar este tiempo de edificación en la palabra de Dios. ¿Sabías que el discernimiento es la capacidad que se tiene para poder distinguir claramente entre lo que es bueno, lo que es malo, entre lo que es verdad, lo que es mentira, lo que conviene y definitivamente lo que no conviene? Todos en algún momento de la vida vamos a experimentar la necesidad de tener discernimiento. ¿Por qué? Porque todos también experimentamos diversas clases de pensamientos, emociones, voces internas que nos llevan en diferentes direcciones. Algunas de esas direcciones son favorables y otras no lo son tanto. Sin embargo, cuando no logramos identificar si esos pensamientos, emociones, esas voces internas provienen de Dios, o si provienen del enemigo, o si provienen de nuestros propios pensamientos, ideas, preferencias, entonces tendremos que hacer un alto y pedir a Dios su ayuda para que nos dé la capacidad de distinguir claramente el origen de nuestras ideas, pensamientos y emociones. En Mateo 24, el Señor Jesús estuvo hablando con sus discípulos acerca de las señales de los tiempos. Y estando él sentado, dice el verso 3 del capítulo 24 de Mateo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús les dijo: «Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». El primer punto que Jesús dejó en claro es que el engaño en el final de los tiempos será el pan de cada día. Miren que nadie los engañe. El mayor peligro es ser víctima del engaño, y especialmente del engaño espiritual. Por eso hoy vamos a profundizar en lo que significa tener inteligencia espiritual, es decir, discernimiento, la capacidad de poder discernir la verdad, de reconocer el error y de permanecer firmes en Cristo. Hoy en día hay muchas falsas ideas espirituales que aparentan ser luz, pero que no tienen a Jesús como el centro y verdad absoluta de lo que están expresando. Son prácticas disfrazadas de bienestar que no están alineadas al Evangelio de Jesucristo, que envuelven y atrapan a aquellas personas que no son constantes en leer, meditar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Antes de ir al primer punto, tengo dos preguntas. ¿Qué voces estás escuchando tú y qué voces estoy escuchando yo? ¿Cómo podemos distinguir cuál es la fuente de esas voces, ideas y sentimientos? En primer lugar, vamos a ver cómo podemos distinguir a la luz de la palabra cuando ese tipo de situaciones, es decir, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras voces internas provienen de Dios. En Mateo 16 y versos 15 al 18 leemos que Jesús les preguntó a ellos, es decir, a sus discípulos, dado que ellos les comentaron que muchas personas tenían una opinión acerca de quién era Él. Unos pensaban que era Jeremías, que era Elías, que había resucitado, algún profeta del Antiguo Testamento, y la pregunta fue: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro, dice el verso 16, le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. No te lo reveló ningún mortal, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice entonces que todo lo que proviene de Dios trae luz, iluminación a nuestra mente y entendimiento, trae verdad, trae paz. Y el resultado de estar escuchando la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo hace que nosotros aprendamos o ejercitemos la capacidad de saber distinguir
qué es verdadero, qué es falso, qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué no conviene. Entonces, Pedro en ese momento formaba parte de un grupo que no tenía inicialmente la respuesta, pero Pedro recibió directamente de Dios una revelación. Y sabes, tú y yo podemos recibir lo mismo si perseveramos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, a veces puede venir cualquier idea, pensamiento, emoción, sentimiento o voz interna que nos está hablando de parte del enemigo. En Juan capítulo 13 vemos que la Biblia dice que Satanás ya había puesto en el pensamiento y el corazón, es decir, la mente de Judas, traicionar a Jesús. Leemos después en unos versículos adelante que Satanás entró en Judas. Él se apoderó completamente de Judas y traicionó a Cristo. Pero si nosotros revisamos con más detalle la Escritura, podemos ver en el capítulo previo, el capítulo 12 y versos 3 en adelante, que Judas no estuvo de acuerdo realmente con la forma en que Jesús hacía las cosas. Hubo una cena ahí en la casa de los amigos de Jesús, que eran María, Marta y también Lázaro. María decidió ungir con un aceite muy caro los pies del Señor Jesús, y Judas no estuvo de acuerdo con eso y dijo que era mejor haber vendido ese perfume tan caro que equivalía prácticamente a un año de salario de un trabajador y habérselo dado a los pobres. Pero realmente todo comenzó con ese pensamiento. Para él era un desperdicio, pero Satanás empezó a poner en su mente y lo volvió a repetir una y otra vez, que todo lo que estaba viendo, oyendo y escuchando de Jesús no era exactamente lo que él estaba esperando. Por eso es que debemos tener claro que la Biblia nos llama para que desechemos mentira y empecemos a hablar la verdad, para que identifiquemos cuando un pensamiento negativo empieza a ser un nido en nuestra mente y después una raíz en nuestro corazón. La Biblia dice en Efesios 4, 26, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga, y dice el verso 27, no den lugar al diablo. Es decir, nosotros no debemos dejar ningún espacio para que el enemigo pueda entrar en nuestra vida. Ni siquiera lo piensen, dicen otras versiones. No le den un centímetro ni en tu mente ni en tus pensamientos. Así es que nosotros podemos ver que Judas dejó que sus emociones, que sus pensamientos lo gobernaran, y el enemigo puso en él una idea de traicionar a Jesús. Pero también, volviendo a nuestro personaje que empezamos hablando, Pedro, así como en un momento él recibió la revelación de Dios, podemos ver cómo más adelante en el mismo capítulo 16, los versos del 21 en adelante, encontramos este contraste. A partir de entonces, dice la Escritura, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era muy necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Ellos lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Pedro escuchó eso y definitivamente tampoco estuvo de acuerdo con Jesús. Dice el verso 22 que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús lo miró y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Así es que podemos ver claramente cómo en un momento Pedro está aceptando pensamientos de parte de Dios, recibiendo una revelación, confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y más adelante podemos ver cómo realmente Él cambia esa forma. Realmente Él llega a un punto en el cual no está distinguiendo que es el enemigo quien lo está usando como un instrumento para hacer tropezar la obra y el plan de salvación. Así es que
tú y yo debemos tener mucho cuidado también en saber distinguir qué es lo que está gobernando mis ideas y cuál es la fuente de mis pensamientos. Si tú y yo no logramos hacer esto, estaremos definitivamente en muy, pero muy serios problemas. Más adelante podemos ver como el siguiente punto que a veces las ideas, los pensamientos, las voces que escuchamos en nuestro interior no vienen de Dios, pero tampoco vienen del enemigo. Y entonces es evidente que la fuente somos nosotros mismos. Ahí en el capítulo 17 de Mateo, nosotros podemos ver en el verso 16 precisamente cómo lleva a cabo Jesús la transfiguración delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. Dice la Escritura que Él se transfiguró frente a ellos. Su rostro era muy resplandeciente, sus ropas blancas, y además aparecieron dos personajes hablando con Él, que eran precisamente Elías y Moisés. Bueno, Pedro vio todo eso y literalmente, dice el libro de Marcos, no supo qué pensar y empezó a decir tonterías, cosas de su propia imaginación y de su improvisación. Si quieres, Señor, le dijo, puedo hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Definitivamente él no tenía idea de lo que estaba hablando. Y es ahí donde quiero enfatizar para llegar al final de este comentario. La palabra de Dios nos deja en claro que es una fuente inagotable de sabiduría. Es una fuente que nos puede ayudar a ver más allá de nuestras propias expectativas, pero debemos tener mucho cuidado de poder prepararnos, leerla, conocerla muy bien y entonces estar listos para que podamos entrar en acción cuando necesitamos distinguir claramente qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, entonces aunque Dios te quiera revelar cosas, tú no vas a tener un oído afinado que te ayude a escuchar su voz. Te quedarás con la duda siempre, ¿es Dios? ¿Es el enemigo o soy yo? El discernimiento espiritual ayuda, créeme, de muchas maneras prácticas, pero hay que ejercitarnos. Orar, leer la palabra, meditarla, reflexionarla, buscarle una aplicación en la vida, creerla y obedecerla te van a hacer cada vez más sabio y hábil para resolver situaciones difíciles de la vida. Por el contrario, si no la lees, si no la meditas, si no la conoces, el enemigo puede plantar toda clase de pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, voces que te estén diciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer en tu vida, que es bendecirte. Y finalmente, si tú también eres gobernado por estas cosas, a veces el enemigo ni siquiera tendrá que plantar en ti o en mí ninguna idea, pensamiento o emoción. Seremos gobernados por circunstancias, por patrones de vida que repetimos y por nuestras propias ideas personales. Yo te animo para que consideres muy seriamente el poder evaluar qué tal está tu salud emocional, espiritual, intelectual. Revísalo claramente a la luz de la Escritura y deja que Dios aclare toda duda, toda inquietud y toda necesidad que tú tengas en estas áreas. Yo te espero en la próxima emisión y sinceramente es nuestra oración que este material que subimos pueda ser de ayuda y de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga.